Hola Latinoamérica. Hola Latinoamérica. Bueno, bienvenidos al nuevo Facebook Live. Vamos a empezar a compartir una tremenda técnica. Quiero compartir contigo una técnica poderosísima que si tú sabes utilizarla de forma constante y de forma inteligente, va a generar que definitivamente, tu juez, el juez de la causa, recuerde quién eres tú por un lado y recuerde cuál es la teoría del caso que tú estás esbozando y que estás planteando. Esto es bien importante. Bueno, un saludo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es David Peñuela Ortiz. Soy el CEO y el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y como les decía, hoy es un nuevo Facebook Live y yo voy a compartir con ustedes una información muy importante, muy poderosa, sencilla, pero tremendamente poderosa. ¿En qué consiste? En titular tu teoría del caso. ¿Y qué es una teoría del caso? Una teoría del caso no es otra cosa que una versión fáctico-jurídico-probatoria que parte de la base o digamos que consiste en el cuento que tú le vas a echar al juez, en la versión que tú le vas a exponer al juez en relación con los hechos que sucedieron y por supuesto partiendo de la base de que tú estás respaldando los intereses de tu cliente. Eso es muy importante, es decir, la teoría del caso es una versión subjetiva desde tu punto de vista que tiene como fin favorecer a tu cliente con el fin de que el juez o con el objetivo de que el juez aplique el ordenamiento jurídico a favor de tu cliente. Eso es una teoría del caso. Ahora, adicional de que tú tienes que tener una teoría del caso, yo te voy a compartir una herramienta fundamental que va a hacer que el juez recuerde tu teoría del caso de forma más fácil. Y el tema, o más bien el criterio es el siguiente: debes darle un título a tu teoría del caso. Debes titular tu teoría del caso. ¿Y a qué me refiero con titular la teoría de tu caso? Es tanto como si fuera un libro. Cuando tú tienes un libro, cuando tú escribes un libro, cuando escribes un ensayo, por ejemplo, cuando tú escribes un ensayo, pues por supuesto le vas a poner un título para identificar. Y el título dice mucho porque se supone que a partir del título tú lo que logras es que el lector, en la mayoría de los casos, sepa de qué se va a tratar el libro. Básicamente es como la idea principal del libro resumida en una palabra, resumida en una frase. Eso es el título de un libro. Pues lo mismo, amigos míos, pasan con la teoría del caso. Antes de decir cuáles son las características, quiero hacer énfasis en que la teoría del caso es una herramienta propia de todas las áreas del derecho en las que una persona, un abogado, necesite litigar y convencer a un juez. Es que por algún motivo desconocido, el concepto teoría del caso ha sido acuñado únicamente en lo que tiene que ver con derecho penal y pareciera que los penalistas son los únicos que utilizan las características y los elementos y las herramientas para crear la teoría del caso. Pero lo cierto es que todos los abogados que litigamos en cualquier área, sea administrativo, civil, familia, comercial, el que tú quieras, necesita convencer a un juez. Y para necesitar convencer a un juez o para convencer a un juez, tú tienes que crear una teoría del caso. Y vuelvo conectando con el tema que estaba hablando, para que tú convenzas de forma más fácil a tu juez y el juez recuerde tu teoría del caso de forma constante, tú lo que debes hacer es titular tu teoría del caso. Debes darle un nombre a tu teoría del caso. Nombre que debe tener las siguientes características y ahora sí vamos a las características. Primero estamos hablando de que el título debe ser claro. El título debe ser claro. La claridad llega con la sencillez del lenguaje. Si tú, por ejemplo, vas a comenzar a utilizar palabras en latín o vas a comenzar a usar palabras muy técnicas, pues no estás logrando el cometido, y es que a mayor sencillez, mayor facilidad del juez en recordar tu título de la teoría del caso. Primer punto. Segundo punto, debe ser en lo posible corta. A menos palabras, más fácil de recordar la teoría del caso el título de la teoría del caso por parte del juez. Recuerda que tú lo que quieres hacer es, en una frase muy corta, resumir el contenido de tu teoría del caso. Lo que pasa es que a nosotros los abogados nos cuesta un montón hacer resúmenes. Ponga usted a un abogado a hacer un resumen y en vez de hacer un resumen lo que le hace es escribir 3 libros cuando tenía que hacer un resumen de un libro. Entonces, esto nos cuesta un poco, lo sé, pero es importantísimo tener presente que la frase, el título, el nombre que le vayas a dar a tu teoría del caso debe ser en la medida de lo posible corto, ¿listo? Tercero, debe contener el tema principal de la teoría del caso.
debe contener el tema principal de la teoría del caso. Si tu tema principal es que tu cliente es inocente porque, por ejemplo, es inimputable o era inimputable, tenía, digamos que por algún motivo no era consciente de lo que sucedió en ese momento y con base en esa inconsciencia no pudo autodeterminarse en relación con el ordenamiento jurídico, pues evidentemente tu caballito de batalla va a ser ese, va a ser la inimputabilidad. Si por ejemplo tú estás defendiendo al Estado porque crees que el Estado no debe responder porque estamos en presencia de la actuación de un tercero que excluye la responsabilidad del Estado, pues estamos hablando del hecho de un tercero como causal de exclusión. Entonces evidentemente ese concepto del hecho de un tercero debe estar precisamente en el título de la teoría del caso. Entonces es importantísimo que tengas presente que el tema principal de tu teoría del caso debe estar dentro, contenido en el título, ¿listo? La siguiente característica es que el título de tu teoría del caso debe ser tan clara, debe ser tan diciente que no necesite explicación. Es decir, si por el contrario, cuando tú expones tu título, cuando tú expones el título de tu teoría del caso y tú, o más bien el receptor del mensaje, no entiende de lo que estamos hablando, no entiende de qué se trata, de quién se trata, cuál es el tema principal, ese título de la teoría del caso está mal planteado, está mal planteado. La idea es que la persona que escucha el título de la teoría del caso no necesita entender de qué se trata, sino que con el simple título ya sepamos de qué se trata. ¿Listo? Entonces tienes que entender que hasta un niño de 5 años debe entender el título del caso y de qué se trata, y si eso es así, tienes un excelente título. Si no es así, tienes un título desastroso y tienes que reformularlo. Y la quinta característica es que definitivamente, y era un poco lo que decía hace un momento, y es que el título de la teoría del caso debe permitir deducir de qué bando soy abogado. Es decir, soy abogado del demandante, soy abogado del demandado, soy abogado de la fiscalía o ministerio público, o soy abogado del acusado. ¿De quién soy abogado? Esto es muy importante también. Si las características que acabo de mencionar se cumplen en tu título, tienes un excelente título. Tienes un excelente título. Y la idea de tener un excelente título es que cada vez que tú tengas posibilidad de hablar con el juez a quien tienes que convencer, pues todo el tiempo le estés sembrando el título en la cabeza del juez. ¿Por qué? Te voy a contar un dato, te voy a contar una razón. La razón de ser es que el 93% de las decisiones que nosotros tomamos son emocionales, mientras que solo el 7% son racionales. Imagínate, ¿crees tú que un juez acaso es un robot que no tiene emociones? Evidentemente no. Evidentemente es un juez que es ser humano y que tiene emociones y falla de acuerdo a las emociones. De hecho, yo he estado en muchas audiencias en las que a partir del ordenamiento jurídico lo que hace el juez es enmarcar su decisión subjetiva, blindarla a través del ordenamiento jurídico, pero al fin y al cabo termina siendo una decisión subjetiva. Al fin y al cabo termina siendo una decisión subjetiva. ¿Cuál es la idea entonces? Termina siendo una decisión casi que emocional. ¿Cuál es la idea entonces? Que tú, a través de estas estrategias, comiences a conectar emocionalmente con el juez. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que conectar emocionalmente al juez para convencer al juez. Que sí, que tienes que satisfacer la carga de la prueba, que tienes que tener un elemento probatorio, un elemento fáctico y un elemento jurídico para sustentar tu teoría del caso. Sí, todo eso es cierto. Pero definitivamente si tú logras vincular emocionalmente, conectar emocionalmente al juez con tu teoría del caso, tienes un gran paso a tu favor. Y una de esas formas es que cada vez que tú tengas la posibilidad de hablar con tu juez, puedas mencionar el título de tu teoría del caso. Título de tu teoría del caso. Voy a dar 2 ejemplos para que esto se entienda de forma clara. El primer ejemplo es el siguiente. Este es el típico caso en el que por culpa del Estado un padre perdió la posibilidad de ver crecer a su hijo. Vuelvo y repito, este es el típico caso en el que por culpa del Estado un padre perdió la posibilidad de ver crecer a su hijo. Ahora,
Analicemos este ejemplo a partir de las características que son propias para la correcta titulación de una teoría del caso. Entonces, ¿es clara? Pues sí, es clara porque está diciendo, por culpa del Estado, esta persona no esta persona no tuvo la posibilidad de ver crecer a su hijo. Segundo, ¿de qué nos está hablando? Es decir, el título de la teoría del caso nos está diciendo de qué estamos hablando, nos está sugiriendo cuál sería la causa del daño. Pues en este caso sí, nos está diciendo, tal vez y lo más probable, es que el Estado privó injustamente de la libertad a ese padre y por culpa de esa privación injusta de la libertad, ese padre no pudo ver a su hijo crecer durante determinado tiempo. Entonces fíjate cómo, y el otro punto importante, sé yo de forma específica de qué bando estoy jugando, es decir, el título me permite saber ¿de qué bando soy abogado? Y la respuesta es sí, claro que sí. Yo sería el abogado de la parte demandante. Yo sería el abogado de la parte demandante si yo creo un título de esta magnitud. Y el otro ejemplo sería el siguiente. De título, no me refiero. El siguiente ejemplo de título sería el siguiente. Este es el típico caso en el que una negligencia médica deja sin madre a un menor. Este es el típico caso en el que una negligencia médica deja sin madre, o incluso podríamos ponerlo más terrorífico, a un hijo único. Fíjate que ahí estamos estableciendo cuál es la causa del perjuicio, que sería una negligencia médica. Estamos de una vez diciendo que es de un médico, estamos diciendo que la responsabilidad deviene de la muerte de una persona y estamos diciendo que un hijo, el hijo único, quedó sin madre. ¿De quién sería? ¿De qué abogado, de qué bando sería ese título? El abogado que esté jugando, ¿en qué bando tendría ese título? Pues el demandante, evidentemente. Entonces fíjate cómo estos son dos ejemplos en los que de forma muy clara te dejo, digamos, la posibilidad de que en todos los casos, contencioso administrativo, civil, laboral, familia, penal, tú le puedas dar título a una teoría del caso y cada vez que tengas la posibilidad de hablar con tu juez, tampoco al extremo de volverte intenso, pero sí cada vez que tengas la posibilidad de hablar con tu juez en una audiencia, extra audiencia, lo como sea, tengas la habilidad de repetir, sea en estas palabras, sea en otras palabras, el título de tu teoría del caso, porque al juez se le va a grabar de forma muy clara que tú estás esbozando que hay negligencia médica, que tú estás diciendo que ahí hay una privación injusta de la libertad, que ahí hay el incumplimiento injusto de un contrato, o que por ejemplo ahí estamos en presencia de la causa extraña entendida como el hecho de un tercero y por lo tanto no hay responsabilidad del Estado. Amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Si quieren ver más videos de este nivel, que es un nivel súper alto, porque ahí comparto con ustedes toda la información que yo dicto en los entrenamientos de técnicas de juicio oral, nada más y nada menos, para que tú puedas convencer a tu juez, pueden ir a nuestras redes sociales. En YouTube me encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica. En Facebook, en la fanpage, también me encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. ¿Listo? Para que tengan presente, vamos a estar emitiendo dos veces a la semana, martes y jueves. Martes y jueves. Hoy es miércoles. Lo que pasa es que mañana dicto un taller gratuito de técnicas de oratoria acá en Bogotá. Técnicas, o más bien talleres que voy a comenzar a replicar en distintos países de Latinoamérica. En junio me voy para México. De una vez les digo, en junio voy a entrenar en México, así que ojalá nos podamos ver por allá. Amigos, eso era lo que quería compartir. Voy a mirar a ver si hay comentarios y si no, nos vemos hasta la próxima emisión. A ver. Pablo Andrés Sea dice, buenas noches, felicidades y gracias por multiplicar el conocimiento. Vale, Pablo, muchas gracias, un abrazo. A ver qué más hay por acá. Gerson Ospina dice, buenas noches, doctor. Gerson, muchísimas gracias por tu conexión. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. A ver qué más siguen diciendo por acá. John Maita dice, saludos desde Ecuador. John, un gran abrazo, un fuerte abrazo desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Julián Rivera dice, amo el derecho y espero empezar a estudiar muy pronto. Genial, ojalá esa misma pasión y ese mismo amor lo tuvieran muchos estudiantes. Seguimos, Gerson Ospina vuelve y nos dice, gracias por todos esos consejos. Hombre, Gerson, lo hago con mucho cariño, definitivamente.
Seguimos a ver qué hay más ahí por acá. América Hernández desde Panamá dice buenas noches. América, un gran abrazo. Gracias por tu conexión. Y Gerson Ospina dice, teoría del caso, titular, claro, sencillo, corto, pocas palabras. Tema principal de la teoría del caso, título claro, diciente, decir de quién soy abogado, conectar con el juez emocionalmente. Título de la teoría del caso, repetirlo en varias oportunidades. Gracias, Doc. Excelente resumen que acaba de hacer Gerson. Genial. Juanma dice, saludos, un gran tema. Gracias, Juanma. Un saludo desde Bogotá para Neiva. Sandra Barrero dice, siempre tan eficiente, gracias por compartir, bendiciones, doctor. Bueno, Sandra, muchas gracias a ti por estar pendiente. Bueno, amigos, no siendo más, les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo la otra semana, invitadísimos los que estén viendo este Facebook Live, que quieran mañana asistir a un taller gratuito que se llama Comunicando con Poder, en el que voy a compartirte 3 herramientas para que puedas mejorar tu oratoria. Si estás en Bogotá, te espero, escríbeme por interno y te doy toda la información. Un abrazo gigante a todos, chao.